Saludos querida comunidad, estamos en nuestro segundo episodio de la segunda temporada del Data Journey Project. En esta ocasión estoy conversando con un crack de cracks, un gran líder en la industria de la tecnología, un referente en Ecuador cuando se habla de startups y de innovación. Estamos con Sebastián Córdoba. Sebas, qué gusto tenerte por acá. Cuéntanos un poquito más de ti, por favor. Hola Esteban. Bueno, primero agradecerte por la invitación a tu podcast. Qué bueno que se puede hacer este tipo de contenido, de información que puede servir a muchas personas y obviamente encantado de haber sido invitado a estar acá. Te cuento sobre mí. Yo soy Sebastián Córdoba, tengo 34 años. A nivel personal, soy padre de tres hermosos niños. Estoy metido en el mundo de la tecnología más de 10 años, creería. Yo arranqué, bueno, dentro de mi background, soy economista y tengo un MBA. Entonces, bueno, arranqué hace cerca de 10 años como founder del primer supermercado electrónico acá en Ecuador. Eso lo hice porque al final de mi maestría, digamos, quise dejar un poco de lado el tema muy tradicional de la economía, la estadística, etcétera, y meterme más en el mundo de la tecnología. Y decidí hacerlo emprendiendo. Entonces fui el fundador de Wanla, el primer supermercado electrónico del Ecuador. Luego estuve un par de años también en Globo, que bueno, es la empresa española de delivery que hoy en día opera en Europa. Estuve también en Pedidos Ya y en Yami Rocket, que es una subsidiaria, digamos, de Yami, una empresa californiana, igual en delivery. He estado en estas tres empresas principalmente desarrollando todo lo que son los canales de Quick Commerce. Quick Commerce es el modelo ultra rápido de entregas de supermercado, licores, farmacia, todo lo que no sea restaurantes. Entonces tuve la oportunidad de liderar algunos equipos en estas tres compañías durante algunos años, sobre todo durante la pandemia. Creo que esto fue como, se convirtió en un bien 100% necesario. Y luego, dentro de mis dos últimas experiencias laborales, estuve también en el mundo de ride hailing en Cabify. Estuve ahí en el 2022, parte del 2023, y actualmente soy CEO de una empresa PropTech que se llama Habitanto, que, bueno, tiene el objetivo de disrumpir en el mercado, en el sector PropTech, en dar mayor, digamos, facilidad, menor tiempo, meter un montón de propuestas de valor a este sector del real estate que no es tan desarrollado a nivel tecnológico. Entonces, todo esto lo hacemos basados en tecnología. Y es acá donde estoy al día de hoy. Espectacular, Sebas. Me parece súper chévere como tu background porque es bastante diferente a lo que habíamos conversado con otros invitados acá, que estaba como mucho más enfocado a la data específicamente. En tu caso, como has liderado equipos, has estado como en desarrollo de negocio, me parece súper relevante que podamos compartir tu experiencia un poco acá con la comunidad. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia. De construir y mantener una cultura de trabajo positiva, que fomente la productividad en entornos de trabajo cuando en la industria de la tecnología, en las startups en general, o sea, hay objetivos súper ambiciosos y pues el ritmo para conseguir estos objetivos son pequeños, el tiempo es pequeño, entonces altas expectativas y alta motivación. ¿Cómo generas un entorno de trabajo positivo con estas condiciones? Bueno, ahí tienes mucha razón en lo que mencionas de que el tiempo, digamos, en una startup es súper complicado. Lo que menos tenemos es tiempo. Entonces, ¿cómo construir una cultura positiva cuando tienes muchos retos por delante y por lo general muy poco equipo? Yo creo que lo principal es del hiring, es saber quién es ese equipo con el que vas a contar. O sea, que tengas primero el equipo correcto, que, que sabes que va a entregarlo todo y ayudarte a cumplir esos objetivos y verlos como objetivos propios. Entonces, el hiring, a mi forma de ver, es clave. ¿Cómo hacer un buen hiring? Obviamente metiéndose de lleno, creo que es mejor hirear a alguien bueno, aunque te tome un poquito más de tiempo, que, eh, digamos, por la necesidad, hirear rápido y luego tener que ir cambiando o buscando a la persona correcta. Creo que los business case apoyan mucho en eso, como para medir quién es la persona idónea, llamémoslo así. Entonces, yo me he apoyado mucho en esto. Y dentro de la cultura, yo creo que
que la cultura dentro de las startups y empresas tecnológicas tiene que ser sumamente flexible, porque también las empresas tecnológicas han venido a disrumpir en esto, o sea, en cambiar los conceptos de un modelo de 8 a 5, de presencialidad incluso. Entonces, acá en las startups lo que más medimos es el cumplimiento de objetivos, o sea, y no debería mucho importar dónde estás tú sentado, si estás en Barcelona o estás en Quito o estás en Lima. Entonces, mientras puedes hacer un trabajo de excelencia, llegues a tus objetivos y contribuyas al crecimiento de la empresa, es más que otras cosas. Entonces, yo creo que esta flexibilidad es sumamente valorada en los colaboradores. Eso convierte a un equipo eh, en estar, digamos, 100% puesto a la camiseta, que le guste donde trabaja, que se preocupen por ti, que tengas buenos valores, digamos, que te reconozcan, que te den tiempo de desconectarte, todo eso fuera del nivel salarial, ¿no? O sea, que como que el nivel salarial viene por default, pero todo esto te ayuda a crear un ambiente chévere. También es importante el tema de la presencialidad y generar esos espacios con el equipo también, porque, pero más para momentos lúdicos, diría yo, de unión, de team building, etcétera, más que porque se cumpla un horario o X de oficina. Y creo que, o sea, teniendo todo eso y con los objetivos fuertes que tiene toda empresa, hay que tener también mucha claridad en esos objetivos, porque si no, la gente como que puede dispersarse, pierde el foco. Hay que darle plataformas al aprendizaje, cuestión que siempre tengas el talento correcto. Gracias, gracias por tu respuesta, se va súper de acuerdo. Acá me das pie, o sea, con lo último que mencionas me das pie para hacer una introducción a mi siguiente pregunta y es, claro, con los objetivos tan marcados, hay personas que, por ejemplo, en mi caso, no venía de la industria de la tecnología y aterrizamos acá, ¿no? Entonces, en algún punto para mí fue complicado como entender qué significaba yo tener esos objetivos planteados y cómo moverme a eso. Entonces, en tu experiencia, cuéntanos un poquito cómo lograste o cómo has logrado alinear al equipo para alcanzar esos objetivos. ¿Qué estrategias de motivación utilizas para alinear al equipo para alcanzar esos objetivos? Verás, yo a cada empresa a la que he ido siempre me ha gustado como ponerle la firma en cuestión a la metodología de cómo todos estamos empapados del día a día, ya del day of work. Entonces yo tengo como que súper estandarizado cuando tengo stand-ups, cuando tengo meets con los principales, por ejemplo, personas que llevan cada una de las áreas y reuniones de seguimiento. Entonces esto lo hago como que muy semanal. Yo parto mi semana e intento que todos los equipos también hagan lo mismo, que partan de su semana, de que los lunes planificamos mucho, vemos cómo nos fue antes. Este es un negocio, o los negocios de tecnología caminan muy rápido. Entonces, no podemos esperar más que semanas, que ya es muchísimo, como para que todos estar envueltos. Y creo estas pequeñas calls, meets, stand-ups, ya sean presenciales o remotos, donde todos estemos al tanto de qué está pasando en otros equipos. O sea, si tú estás en tech, pero comercial va por otro lado, no puede ser así. Tienen que estar como que enfocados en el mismo objetivo. Entonces, eso lo hago con distinta frecuencia y distintos, digamos, eh, ¿cómo les llamo? Reuniones o nombres, cosas así. Distintas reuniones en la semana y en el mes que nos permiten a todos los equipos estar enfocados. También, qué es lo que yo pongo siempre? Es como que OKRs, súper clave, súper importantes y KPIs que logren tal vez cascadear hasta el nivel personal. O sea, si tú estás trabajando conmigo en un equipo de growth, pues tú tienes que ser owner de un KPI muy particular, que se cascadeará de algo que viene más arriba, ¿no es cierto? De que el equipo de growth y marketing logren adquirir nuevos usuarios. Y eso pues nos va a dar un GMV más alto a nivel management. Entonces, pero tú te sientes de empoderar. Entonces, a eso voy. Es que hay que empoderar a cada uno de los miembros de un equipo o a cada uno de los equipos con OKRs y KPIs clave. Y obviamente siguiendo metodologías ágiles, creo que el tema de las metodologías que se han desarrollado en tech es bastante extrapolable a otros equipos. Entonces, un equipo comercial también puede agarrar cosas buenas de cómo funcionan los sprints o cualquier otra metodología ágil
pero que funcionan bien en otros equipos un poco más tradicionales, digamos. Entonces, eso es lo que yo he venido haciendo, o estrategias que he implantado y que me han dado resultados. Espectacular, espectacular, Sebas. Bueno, acá para, bueno, la audiencia seguramente no sabe, Sebas y yo compartimos equipo en Caifa y él era mi líder de equipo allá y nada, la verdad es que una súper, súper, súper buena experiencia. Y bueno, a ver, solamente para recapitular un poquito, una de las cosas relevantes para el tema de alinear a los equipos y hacer que trabajen juntos por los mismos objetivos, Sebas nos dice que es muy importante como hacer reuniones de seguimiento en el que cada persona, cada parte de cada miembro del equipo sea como owner, sea como propietario de uno de los KPIs, de estas cositas que nosotros vamos haciendo seguimiento. Por eso quería hacer este inciso precisamente porque en este espacio hemos hablado mucho de datos, mucho, mucho de datos, entonces una parte importante de los datos es la reportería. Entonces, para la gente que viene del mundo de los datos, que no necesariamente tiene que trabajar como analista, como científico de datos, sino como en mi caso, trabajar en un área de growth, que utilizas igual muchas herramientas de análisis, mucho Tableau, SQL y cositas así, pues nos sirven para hacernos owners, entender cómo el proceso de un negocio se traduce en datos cada uno, o sea, para cada persona dentro de nuestro día a día, ¿no? Entonces, eso se vuelve súper relevante. Eso, vamos. Sebas, en la industria de la tecnología, donde, como venimos conversando, los avances son tan rápidos y tan constantes, ¿cómo te aseguras que tu equipo siga actualizado, se mantenga actualizado y sea competitivo para, de nuevo, construir estos objetivos, estos objetivos que son, como decíamos antes, ¿no? Como rápidos y constantes. Eh, de nuevo, ahí volvemos un poco al hiring, tal vez es como la madera que estamos seleccionando. A mí me gusta mucho la gente o los equipos que vienen como que autodidactas y que siempre les gusta estar investigando una que otra cosa, que son muy curiosos, ¿ya? Entonces, al ser curiosos, en el equipo en el que estén, en el que les toque, tal vez si ya estuvieron antes o si no tienen experiencia, van a investigar si es que son curiosos. Entonces, también, eso creo que es súper bueno a nivel, digamos, cuál es la madera o el talento que estás atrayendo, ¿ya? Si es que tienen eso, chévere. También, muchas veces puede que tenga esto, pero necesariamente va a tener que aprender de otro tipo de software, programas, de analítica, etcétera. Y es que tienes que brindarle todas las opciones para que pueda aprender. O sea, ahorita hay plataformas increíbles en las que tú pagas, no sé, una membresía X o le puede pagar como que la empresa y les da cursos, pero de todo, o sea, de hasta lo que no te puedes imaginar. ¿Ya? Entonces hay Platzi, hay muchas, incluso todos los softwares tienen como que trainings y te dan certificados. Eso creo que es súper importante, o sea, que una empresa le dote de herramientas de capacitación. Si son un poco más tradicionales, pues tendrán que ser de esa manera, pero si los pueden hacer a través de cursos como Platzi, buenazos. Y es siempre ser abiertos y dejar explorar, digamos, al talento, si quiere meterse alguien de comercial y dar cosas para producto, para tecnología, pues siempre bienvenido. O sea, es como que no, porque estás en ese equipo no puedes opinar o en otros, nada que ver. Yo creo que ahí lo que se tiene que tener es una cultura súper abierta de que todos somos, podemos aportar en los distintos equipos, independientemente de cuál es tu background o cuál es tu rol en ese momento. Y siempre que le des nuevas alternativas para aprender, buenas. Pero ese hambre, ese espíritu de ser autodidacta, de querer conocer y aprender, creo que eso es muy clave en el talento. Espectacular. No, de acuerdísimo, de acuerdísimo. Nosotros cuando hablamos específicamente del mundo de los datos, siempre hemos dicho como que una de las características que construye, o sea, hace posible la construcción de una carrera en tecnología, es justo eso, ¿no? De la curiosidad, del gusto por ir aprendiendo, por ir formándose y con eso, pues, tomar mejores decisiones en el mediano y largo plazo, ¿no? Sebas, tú has pasado por diferentes industrias ya en más de 10 años. ¿Cuál ha sido el mayor reto que has tenido y cómo lo superaste mientras liderabas un equipo de alto rendimiento? El mayor reto en el general o El, sea, en el- toda mi vida el que quieras compartir con profesional. nosotros. Sí, sí, o sea, profesional, el que quieras compartir con nosotros. Verás, a mí uno de los mayores retos fue cuando estuve en la industria del delivery, ¿ya? Y yo arranqué ahí en la industria del delivery, ya iba como 3 años, estuve en Wanla, desarrollé supermercados y aprendí mucho cómo hacerlos. Pero luego vino la pandemia, ¿no? Y cómo operarlos, ya sabía. Luego vino la pandemia. Entonces la pandemia a nosotros
en ese momento estaba en Globo, nos cogió pues de un día para otro, fue súper caótico. Y yo creo que ese fue el mayor reto porque no estabas listo. O sea, y cuando no estás listo para algo que se viene, por eso se convierte en un reto importante, porque tienes que actuar como que tal vez muy rápido, corres mucho riesgo en tomar las decisiones y tienes pocos datos, en realidad, de qué va a pasar. Entonces, como líderes siempre tenemos que buscar como que la mejor alternativa, mitigando riesgos y buscando el mayor beneficio, growth, crecimiento, GMV, que cualquier variable que sea, pero mitigando los riesgos, ¿no es cierto? Entonces, en la pandemia eso nos pasó y al inicio, por ejemplo, no sabíamos si teníamos que despedir personal o no. En muchas empresas pasó esto y cometimos un montón de errores. Y luego nos dimos cuenta que fue algo extraordinariamente grande para crecer y que incluso nos iban a faltar manos, como evidentemente se dio y teníamos una demanda increíblemente alta. Entonces, acá el reto fue como que mantener las operaciones corriendo y con buenos niveles de performance. ¿Cómo lo asumimos? Bueno, ¿cómo yo lo asumí? Primero, poniendo los pies en la tierra y diciendo, oye, podemos equivocarnos y estamos dispuestos a. Entonces no somos perfectos, podemos equivocarnos, pero vamos a buscar la forma en la que esto se minimice. Decidimos meter algunas empresas de outsourcing que nos ayuden, que de un día para otro buscábamos o hacíamos como pequeños MVPs de cómo podemos solucionar esto. Si funciona, chévere, vamos a meter más gente que haga el picking, vamos a mejorar los procesos de onboarding de riders, de motorizados, para que puedan entregar dones más rápido. Cambiábamos el producto, cambiábamos configuraciones casi todos los días, pricing, etcétera. Entonces, iterando mucho hasta que le encontrábamos la vuelta, como decimos, o cómo le entra el agua al coco, decir, ok, esta es la mejor forma, pero cómo aprendimos es a los golpes, ¿no? O sea, a las caídas y a levantarnos y a decir con el menor costo posible. O sea, eso también es lo que te digo de mitigar los riesgos. Entonces aprendimos así, iterando mucho, creo que haciendo pruebas lo máximo que podíamos con el menor costo posible o riesgo. Y una vez que determinábamos que funcionaba, pues le metíamos más candela, como se dice. Yo creo que ese ha sido el reto más heavy a nivel de operaciones que yo he tenido, porque de un día para otro, pues cambió muchísimo el panorama. Espectacular, Sebas. No, sí, de acuerdo. Creo que das en el clavo, o sea, le das ahí en una de las palabras que a mí más me gusta, ¿no? Que es iterar. ¿Qué implica iterar, no? Como estamos corriendo operaciones regulares y vemos que hay algo en lo que podemos mejorar o hay algo que nos está rendiendo mejor que lo usual. Entonces, iterar, para la gente que no entienda claramente este concepto, simplemente significa repetir lo que ya estábamos diciendo, pero mejorando en estas cosas chiquitas que nos pueden dar incrementales, ¿no? De cara a los ingresos de la compañía, a la experiencia de usuario, cosas por el estilo. Sebas, la tecnología es un espacio tradicionalmente ocupado por hombres. O sea, esta conversión es un muy buen ejemplo. O sea, somos dos varones conversando, nada más. Y quisiera preguntarte, ¿cómo tú y los equipos en los que has estado, cómo lograr fomentar una cultura de inclusión y diversidad? Chuta, muy buena pregunta. Y es lamentable que sea como que un espacio muy ocupado por hombres. Eh, no sé por qué incluso. Yo creo que tal vez las carreras por los que ahora terminan haciendo tecnología eran como que en su momento tal vez un poco más apetecidas por hombres y las mujeres se decidían por otras carreras. Eso creo que debe ir un poco cambiando. Creo que todavía no definimos a nivel país, a nivel mallas de universidades, etcétera, como que algunas carreras incluso distintas en las que las mujeres puedan verse más incentivadas de estudiarlas. Entonces, eso creo que primero nos va a generar nuevos profesionales y luego esos profesionales se van a ir colocando en las diversas empresas. Yo creo que todo, como buen economista, tiene que ser en base a incentivos, ¿no? Entonces, si tú incentivas a que las mujeres pues tengan roles, eso pasa también en el tema directivo, por ejemplo, en el management. Casi el management está ocupado por hombres, pero eso no tiene por qué ser así. Entonces, si tú incentivas, tratas de poner una equidad a nivel salarial,
independientemente, cambias, por ejemplo, las regulaciones de cuando se hace hiring, de que los perfiles no tengan nombre, por ejemplo, ni sexo. Entonces tú no sabes a quién contratas ahí. Tú estás contratando un CV sin foto, sin nombre, y no importa si es hombre o mujer. Entonces, eso sería un muy buen incentivo para contratar o hacer ese hiring por competencias. Entonces, eso ya es un buen incentivo, poniendo como que esos requisitos mínimos, eliminando esas brechas salariales que existen usualmente. Y también desde el lado de las empresas, apoyando todas esas iniciativas que tienen muchos, digamos, como sectores. Hay algunos sectores o algunas iniciativas que se llaman como Women in Tech o no sé, mujeres líderes, etcétera, donde las empresas debemos cada vez ir fomentándolas más, apoyándolas, porque el balance, el equilibrio es bueno para todo ecosistema, para toda empresa. Entonces, yo creo que sí debemos ir hacia allá, o sea, dando incentivos, ya sea desde empresa, ya sea desde como personas normales y también desde el alma mater, o sea, desde las universidades, como que creando nuevas mallas donde se incentive a las mujeres a tomar esas carreras y se metan más en el mundo de la tecnología. Espectacular. De aquí la invitación que hacemos a nuestra audiencia, si eres chica, anímate, anímate a aplicar, que hay estudios que muestran que pues las mujeres necesitan ver que cumplen el 100% de los requisitos de una vacante para aplicar. No, amiga, no necesitas el 100%, con un 70% pues ya aprenderás Correcto. las competencias o las habilidades que te falten. Así que dale, dale con todo. Sebas, última pregunta de las complicadas, si queremos llamarle así, y es que tú has trabajado en mercados como ride hailing, como delivery, que son altamente competitivos, o sea, hay pocos competidores, pero todos juegan a romperla, o sea, el juego aquí es que quede solo uno. Entonces, cuéntanos un poco tu perspectiva, cómo enfrentas esta situación, cómo has enfrentado esta situación de alta competitividad en el mercado desde un rol de liderazgo. Dale. A ver, sí. Indiscutiblemente estas industrias en las que yo he estado, creo que es una de las industrias más sangrantes, digamos, posibles, en las que, no sé, es un MMA de empresas. Es una pelea campal. Ya, si puedes darle con la silla, le das. Y si le cierras una exclusividad con otro, se la cierras. Hay muchas prácticas que pueden ser permitidas o no. Depende mucho de los mercados. Eso ha pasado mucho, digamos. Y no es una pelea que la des solo a nivel país, o que la den estas empresas solo a nivel país, sino es a niveles regionales. Como líder, ¿cómo enfrentar estas situaciones, o sea, de la competitividad? Es que mantener la calma es clave, o sea, tú sí tienes que saber cumplir tu propuesta de valor de la mejor forma posible. O sea, si tu propuesta de valor es tiempo, pues hay que encargarte de los basics, ¿no? Cumplir los ETAs clave, el tiempo, calidad y forma, ¿ya? Son mercados o empresas que se pelean barrio a barrio. En el caso de Cabify, peleas por unidades de drivers, de conductores, por horas, por ejemplo. ¿Ya? Tú te acordarás, entonces peleábamos por horas contra otras compañías y a las 12 del día todos éramos amigos y chévere, pero a las 4 de la tarde y empieza a llover, nada, empezamos a pelearnos por los conductores. Lo mismo en el delivery. ¿Qué es lo clave aquí también? Es que, ¿cómo hay que enfrentar estas situaciones? Es que no hay que verlo como que ya gané, sí, pero ganaste, pero ¿a qué costo? Tus units economics están sangrando, o sea, y no son sostenibles en el tiempo. Yo lo que creo es que si estamos acá como líderes es para crear negocios en el largo plazo, ¿ya? Y que sean escalables, donde el clima laboral sea perfecto, donde tu propuesta de valores haga fit con el mercado y donde puedas sacar un revenue. Para eso creamos empresas, ¿no? O sea, para que puedas sacar un revenue y los socios, las personas que creyeron a estos negocios, pues también tengan un rendimiento de su inversión. Entonces, yo creo que de esto último que te digo, los unit economics, la mayoría de empresas en tecnología es, es que lo ha dejado un poco de lado, o es que los inversionistas les han dado tanto chance de jugarlo y de arriesgarlo, que el año anterior pues pasó factura a muchos, en 2023 también va a seguir pasando factura, y es que hay que tomar muy en serio los unit economics.
Entonces, no por ser un mercado sangrante muy competitivo, voy a dejar de lado esto. Entonces, en resumen, yo creo que es cumpliendo mucho la propuesta de valor con unit economics saludables, con procesos eficientes, sin engordar, llamemos todo el headcount que se tiene por hacerlo, eh, y siendo, poniendo los pies en la tierra, como que fuera como un empresario de distintas industrias, o sea, no aprovechando que es una industria tech, pero puede estar hoy y mañana ya no está. Vale, no, espectacular, Sebas. Súper claro el mensaje, súper claro el mensaje. Yo creo que esta reflexión como que ayuda mucho a aterrizar la idea preconcebida que a veces solemos tener de que en la industria de la tecnología como hay alta inversión siempre, no. Eso ya no pasa, ya no estamos en el boom que llegó después de pandemia. Entonces, hoy más que nunca es súper importante como tener justo esto, ¿no? La propuesta de valor clara y nuestros unit economics en estados saludables. Acá propongo hacer una pequeña pausa y seguimos adelante, ¿vale? Bueno, después de esta pequeña pausa publicitaria, recordemos, estamos con Sebastián Córdoba, un referente en el mundo de la tecnología en Ecuador, gran líder de equipo, eso, experiencia personal. Así que, Sebas, vamos cerrando un poquito el episodio, vamos cerrando un poquito el espacio. Y voy a recordar una pregunta que nos hizo nuestra invitada anterior, Rafaela Bastida. Gente, vayan a escuchar el podcast que estuvo muy bueno, obvio después de que se acabe esto. Entonces, Sebas, la pregunta de Rafa fue, ¿cómo ves tú que la IA, todo esto que está pasando con la inteligencia artificial puede tener sobre las startups en general o sobre las startups del mundo del delivery o del ride hailing, que son como las industrias en las que tú has estado? Ok, a ver, el impacto de la inteligencia artificial a mí me parece increíblemente bueno. Ya, para decirte, ya compré la suscripción Plus a ChatGPT y cada vez me sorprendo más. Entonces, o sea, ¿cómo yo creo que les van a impactar a las empresas? Es mejorando sus niveles de productividad. ¿Por qué? Y mejorando la velocidad en la que ejecutan las cosas. Yo no creo, ya de ese punto, si quieres, bueno, voy a desarrollarlo ahorita y luego el otro que era un poco, yo no creo que sea un riesgo para la empleabilidad. Eh, yo creo digamos, va a mejorar la productividad porque tú puedes automatizar muchas cosas a través de IA, entonces, o apalancándote en esto. Entonces, antes, pues no las podías automatizar o era mucho más complejo, entonces, por esos lados, según cuál sea tu modelo de negocio, verás qué puedes o qué no automatizar. Ya incluso puede que los contactos, no sé, de cómo contactaban a los leads, contact center, sea por WhatsApp y todo por IA y les vayan respondiendo, y el algoritmo aprenda cómo tiene que responder para X o Y empresa, o sea, brutalmente bueno, y en 24/7 e IA no se cansa, entonces le da en todo momento, eso eleva la productividad. De ahí, eso creo que es muy importante. De ahí por el lado de la empleabilidad. Yo creo que no es un riesgo, ¿ya? Porque obviamente lo que tenemos que hacer los humanos es, ¿cuáles son las habilidades que no puede tener IA? Son las habilidades blandas, o sea, el liderazgo, la escucha activa, etcétera. Entonces es como que generar esa diferenciación, porque hay que verlo desde el lado corporativo. Si tú fueras el dueño de la empresa, pues siempre vas a buscar más productividad, pero si tú eres el empleado, también tienes que buscar un diferenciador de por qué tú te debes quedar en X o Y empresa, o sea, o qué hacer. Entonces es un poco lograr buscar esos niveles de aprendizaje distintos, en habilidades donde IA no va a poder llegar o le va a costar muchísimo para tener un diferenciador. Entonces yo creo que eso es súper importante. El tema de la inteligencia artificial a mí me apasiona y cada vez me sorprende más. Ponte, ayer tenía que ser un tema legal y todo, y sí, podíamos exteriorizarlo o hacer un outsourcing con un despacho. Era algo súper sencillo, obvio, ¿no? Pero ya me lo armó en 2 segundos. Obvio que le tienes que dar un retoque y todo, chévere. No digo que, por ejemplo, el tema de los abogados esté en riesgo, no, nada que ver. Ya le falta muchísimo para poder litigar y defenderte en un juicio, pero tal vez para este otro tipo de cosas
se puede hacer escalable más rápidamente. Eso es lo que yo creo respecto a a la inteligencia artificial. Espectacular, Sebas. Ahí, por curiosidad, o sea, me cuentas que ya estás utilizando la suscripción Plus de ChatGPT. ¿La estás Ajá. utilizando a diario? ¿Con qué forma está tomando en Sí, tu día a día la IA? pero es increíble, o sea, la estoy utilizando a diario, cuestión que ya me puse como dentro del botón de favoritos, entonces es como que preguntarme a mí algo que me preguntan a mí que yo no lo sé o necesito como que investigarlo un poco más. Antes iba a Google, ahora ya no voy a Google, ahora voy a IA. Wow, Entonces me da un poco de respuesta. Lo clave en IA es que ella te da todo lo que tú busques, pero ¿cuál es la diferenciación? Es que tú sepas buscar y tú sepas preguntar. Si tú preguntas bien, pues si le das un buen input, te da un buen output. Es así de sencillo. Si preguntas mal, etcétera, ella buscará entender qué quisiste decir y te responderá algo que se le ocurre. no, Oye, vale, buenísimo. y lo uso incluso a nivel familiar, o sea, lo más increíble que me pareció y que me ha gustado es que yo le leo cuentos a uno de mis hijos antes de dormir y ya es como que sagrado ese cuento y todo. Y todos los días un cuento distinto y me los arma ella. Entonces Wow, le digo, oye, ¿de qué es el cuento? De un niño de 4 años con dinosaurios, fútbol y que viajó a Marte y luego volvió y no sé, y está cantando alguna canción de Avril Lavigne. Ya. wow. Y te lo arma. Y que sea cortito para que se duerma rápido de 3 minutos. Y te lo arma. Entonces, lo chévere de ChatGPT, el Plus, el 4 es que sí tiene un nivel cognitivo mejor. Entonces, yo creo que sí vale la pena ese Plus. Depende para qué lo uses, ¿no? O sea, en empresas, 100%. Sí, de ley, 100%. Hasta te puede hacer desarrollo. Entonces, o Sí, sea, y eso es total, de lo que ves. total. Hay muchas cosas más que van a seguir avanzando. Entonces, una herramienta súper potente. Vale, vale, no, espectacular, buenísimo. Qué agradable escuchar que ya estás implementando ahí en tu día a día. Sí. Y lo sorprendente no solo a nivel laboral, ¿no? Qué aplicación Claro. tan curiosa. O sea, en mi caso yo no soy papá, ¿no? Entonces no se me hubiera ocurrido en la vida como pedirle que me arme un cuento con estas características para contarle a mi hijo, ¿no? Qué bonito, qué agradable. Y hay otros Sebas, que te hacen las imágenes del cuento, que ya es más brutal. Luego ya terminas vendiendo cuentos en Amazon. esa es, ideas de negocio. Lo escuchaste en este podcast. Vale. Sebas, ¿qué hábito de los múltiples que tienes, cuál es el hábito que te hace sentir orgulloso hoy en día? El hábito, a ver, solo uno o pueden ser algunos. Pueden ser los que tú quieras. Ya verás, bueno, yo le meto mucho y creo que me hace sentir orgulloso porque me cuesta. Y como te cuesta, dices, chuta, bueno, esto me hace sentir bien. Es que yo me doy el tiempo para leer todos los días. Entonces, no fue fácil, pero yo me levanto súper en la madrugada, mucho a veces por los niños, etcétera. Pero ya a las 5:30 estoy ahí con todo. Entonces, siempre trato de dejarme al menos unos 30, 45 minutos como para leer. Y eso me gusta mucho, pero no leo cosas como solo el trabajo, cosas así, sino que leo temas varios. O sea, sí me gusta mucho el tema de las empresas, me gusta sobre todo como finanzas personales, digamos, pero cómo tener un objetivo claro en la vida, etcétera. Entonces, creo que eso te ayuda mucho para todo lo que tú haces a nivel personal y por qué trabajas en la empresa que trabajas y por qué quieres ir o prefieres ir a otra, no sé, etcétera. Mucho de eso. Entonces, yo leo mucho y escucho podcast. Si lo resumimos como que en el hábito es como que eh, aprender. Me gusta ser autodidacta y buscar mis métodos en el poco tiempo que me queda para aprender y ponte, ya no me enojo mucho en el tráfico porque voy escuchando podcast y voy a estar escuchando este podcast y si hay 2 horas de tráfico ya pues es medio complicado, pero lo utilizas como que a favor, es ver el vaso medio lleno. Entonces sí estudio, o sea, sí aprendo mucho a través de la lectura y de los podcasts. Y otro hábito que me gusta mucho que sí, lo he practicado durante estos últimos 10 años y cada vez más, porque a veces es complejo, es el saber desconectarte, porque uno a veces no lo logra hacer. Y creo que no sé si es una habilidad, un hábito, esa acción, digamos, de saber desconectar es importante, porque
A veces, aunque tú salgas de la ofi, etcétera, ya pues tienes Slack, tienes todo en el celu y no estás desconectado nunca. Y ahorita hay un man que es un podcast que se llama Robbie G. Fry, que él siempre dice, no, siempre puedes ganar más dinero, pero no más tiempo. Entonces el tiempo es un activo que tú tienes que al día de hoy ya se nos acabó. Y si es que, o sea, ya se nos acabaron las horas hasta este momento y cada vez se nos va terminando más. Cuando tú entregas tiempo, estás dando algo súper valioso. Y obvio, si lo das a las personas que quieres, a tu familia, etcétera, para cuidarte tú mismo, lo que sea, es súper importante. Entonces, saber desconectar los negocios, la OFI, lo que tengas, para lo que tú quieras o te genere utilidad, valor personal, creo que es súper importante. Y eso es lo que yo sí hago constantemente. O sea, saber desconectar y dar tiempo de calidad a quienes lo merecen, digamos, en mi caso. Espectacular. No, valiosísimo, valiosísimo. Me quedé con algo de lo que dijiste antes. ¿De qué? Qué buen hábito es la lectura, estoy súper de acuerdo. Recomiéndanos un libro, déjanos un recurso de estos que te volaron la cabeza, que dijiste, esto más, ojalá que más gente lo lea. A ver, hay uno, ¿cómo se llama? Eh, no es Finanzas About the Money. Bueno, tengo otro acá. El inversor inteligente. A mí me gusta, por ejemplo, el tema de inversiones, de generación de patrimonio, de finanzas personales. Ese me gusta mucho. Vale, Y hay no, otro que creo que se llama la inteligencia del dinero, que te habla mucho sobre que en realidad el dinero no, como que no es lo más importante. No busques el dinero, atráelo, igual que, pero lo puedes trasladar a muchas cosas, como no busques el empleo, atráelo, hasta el mundo, no sé, si eres soltero, no debes buscarlo y tienes que atraer. Es como te cambia las formas en las que tú tomas las decisiones y decides en el día a día. Entonces, ese tipo de lectura me ha gustado. Los de Robert Kiyosaki también me parecen brutales todos, creo que son como son la puerta para que luego busques estos otros libros más de startups, de crear propios negocios, modelos distintos. Pero ese man es un capo, entonces, o sea, cualquiera de él me parecen chéveres. Y de economistas, no sé si Free Economics me voló la cabeza, El economista camuflado también, cuando tuve oportunidad de leerlos. Creo que me cambiaron mucho un poco el mindset con el que yo hacía las cosas o cómo creía que el mundo era. espectacular, Sebas. No, buenísimas las recomendaciones. Acá invitamos a la comunidad a explorar los libros. Yo al menos voy a revisar algunos de estos. He revisado los de Kiyosaki antes y sí, sí, la verdad es que sí cambian un poco la forma en la que abordamos los problemas en general. Y bueno, Sebas, siguiendo con un poco la estructura del episodio, cuéntanos, vamos, el siguiente episodio es con Leo Borbano, un especialista en IA, un líder en tecnología también. Entonces, déjale una pregunta a nuestro siguiente invitado, por favor. Ya, chévere. A ver, Leo, nada, yo le preguntaría como, ¿qué opina? O sea, ¿cómo cree que va a ser el 2023 en la industria tech? Que me dices que él se maneja. O sea, un poco que saque la bola de cristal y cómo cree que va a cerrar el año. Si ya fuera diciembre, ¿cómo cree que fue el 2023? Me parecería interesante escuchar eso. Espectacular, espectacular, Sebas. Y bueno, para cerrar el episodio, Sebas, pero antes agradecerte por compartir, por tu tiempo, por tu experiencia, por compartir con nosotros pues la gran persona, el gran profesional que eres. Entonces, para cerrar un poquito, déjale un mensaje a quienes vamos empezando en el mundo de la tecnología. Dale. Bueno, de nuevo, gracias, Esteban, por la invitación. La verdad es que así es como es la vida, ¿no? Y el mundo. Nos conocimos por un tema laboral y luego seguimos conversando y ahora veo que estás haciendo cosas bastante interesantes y encantado de sumarme. Entonces, primero, gracias y felicitaciones por el podcast. A ver, el mensaje para toda la gente que te sigue. Eh, a ver, yo creo que el mundo de la tecnología y los datos es un mundo súper, súper apasionante, que quizás lo ves como con un poco de temor o desconocimiento desde fuera, pero ya cuando te vas metiendo, es difícil salir o dejarlo. Te va a challengear a ver si decides ir a otra cosa. Entonces, creo que es muy apasionante y hay mucho por aprender. O sea, yo creo que solo estamos o hemos visto con todo, la IA, las startups que hay, etcétera, solo la punta del iceberg de lo que va a ser esto.
de lo que ya se está construyendo. Y también lo que necesitamos es gente que cree esas nuevas empresas, que construya, que vaya desarrollando todo lo que se pueda ver. Creo que, digamos, en trabajos como empresas que tengan mucho que ver con data y con tecnología, siempre va a haber que pivotear un montón. Pivotear me refiero a ir saltando hasta que encuentres tu lugar. Entonces, que no hay que temerle ahí un poco a los cambios, sino verlos como oportunidades. Creo que la data es del nuevo petróleo, pues el petróleo ya actual y más aún lo va a hacer en el futuro. Y gente que sepa manejar esto, que sepa eh, trasladar, construir cosas a partir de... La data creo que son pequeños ladrillitos, ¿ya? Pero otra cosa es ver el edificio construido y dormir en el edificio y pasear en el edificio y que el edificio sea tuyo, ¿ya? Entonces, eso es un poco como yo lo veo, pero es el nuevo petróleo. Entonces, que tengamos esas... Yo les invito a todos a que mientras más puedan conocer de data, de cualquier industria, ir metiendo tecnología en cualquier industria, en cualquier sector, va a ser algo bonito, o sea, y va a ser un reto chévere, apasionante. Entonces, nada, que se sigan metiendo, que sean súper autodidactas, que pongan la vara alta, que se challengeen a ustedes mismos siempre y que las oportunidades, de nuevo, o sea, no busquen las oportunidades, atráiganlas. Y así va a ser. Entonces, eso, y ojalá haya más mujeres también metidas en data y en tech. Espectacular, Sebas. Muchísimas gracias. Gracias, querida Dale, Esteban. comunidad.